Capítulo 14. Una hora antes del inicio de la batalla, y en lo profundo del campamento enemigo, el comandante de la tropa Galetate, frunció el ceño mientras apoyaba una palma contra su frente. Era joven, con la piel pálida llena de pecas debido a la excesiva exposición al sol, pero a pesar de eso, apenas estaba llegando al final de su 25º verano. Se paró a aproximadamente 7 pies, su cuerpo se vistió con un gran manto gris que cubría su armadura de placa y cuero. Los bordes superiores de sus guanteletes y greaves estaban forrados con piel de lobo plateado, un trofeo que se había ganado en su última visita con su padre, un noble del reino sajón de Wessex. Llamado el Lobo Joven, tenía ojos de color marrón puntiagudo y una cara cuadrada rugosa con una mirada que disuadía a sus enemigos de alejarse de él. Su largo cabello rubio sucio estaba recogido en una cola de caballo unida por finas tiras de hilo atado. «Tontos», susurró, viendo a sus colegas pelearse por las ubicaciones. Habían optado por desplegarse dentro de las llanuras de inundación después de observar a la fuerza opuesta retirarse del río Glein. De cualquier manera, la situación se había vuelto más favorable ya que su número era ligeramente menor que las fuerzas de resistencia acumuladas. Como tales, habrían tenido algunas dificultades para mantener la formación cuando las fuerzas enemigas empujaron a lo largo de los rápidos. Por lo tanto, una batalla abierta dentro de las llanuras de inundación se había convertido en una zona ideal de confrontación basada en la cantidad de caballería en su poder y la moral actualmente elevada. La caballería se había convertido en un factor importante en el arte de la guerra. Tradicionalmente, lucharon con toda la infantería, una confrontación ideal sin restricciones, pero desde que los británicos comenzaron a utilizar las máquinas de guerra masivas, todo cambió. Sintió que se acercaba una migraña cuando comenzó a masajear sus sienes, contemplando la mejor manera de apaciguar a sus superiores en disputa. Méritos y ganancias personales eran todo lo que buscaban. En lugar de pensar en las repercusiones del fracaso, habían caído en una dudosa sensación de seguridad, todo a causa de un solo hombre. Un capucha con una capa blanca cuyos rasgos faciales estaban ocultos por su capucha y algún tipo de magia que alargaba la sombra proyectada desde los bordes del forro de la capucha. «Esto es ridículo», murmuró, mirando al hombre encapuchado que coqueteaba descaradamente con las jóvenes damas nobles. Fueron llevados por otros nobles que deseaban ganarse el favor de ellos a través de sus actos heroicos en el campo de batalla, pero también era la razón por la que tenían tanta dificultad con las colocaciones. Además, 2 de las damas eran hijas del Gran Hengist, gobernante de Kent, una tierra situada en el extremo sureste de Gran Bretaña, en la frontera de Essex y Sussex. Ni siquiera se suponía que estuvieran aquí, pero después del viaje más reciente de Hengist a Wessex, las hijas del hombre suplicaron presenciar lo heroico de sus mejores hombres y se unieron a la marcha 10. Gale no fue engañado, sin embargo, pudo ver en sus ojos que simplemente deseaban una aventura antes de casarse con propósitos políticos con varios nobles que poseen tierras en otras regiones. Sin embargo, su presencia fue el factor decisivo. En moral, su padre le había hablado una vez de sus efectos en el campo de batalla. Así como un ciervo se congelaría en un momento de peligro, la falta de moral obstaculizaría las articulaciones y haría que los músculos se debilitaran ante un enemigo dominante. Sin embargo, no esperaba que tuviera un efecto secundario oculto dentro de los rangos de mando. Un favor de Hengist no era algo que se pasara por alto ante la ambición, y qué mejor manera de obtener la fantasía de una de las hijas del hombre. Por supuesto, la joven Lisa, que llevaba un sencillo vestido violeta de una sola pieza, ni siquiera había visto su 13º verano, pero su hermana mayor, Natalie, estaba llegando a su 20º. Se habría casado antes si no hubiera sido por los gustos de Hengist en una pareja ideal. No era raro casarse y tener hijos a la edad de 13 años, ya que el derecho a la edad de las niñas era de 12, y 14 para los niños 8. Aún así, ya era suficiente con todas las disputas. «Me quedaré atrás», terminó hablando para terminar con los argumentos. Momentos después, los nobles que disputaban se fueron para preparar a sus hombres. Solo, miró al hombre encapuchado una vez más, antes de fruncir el ceño. No importaba cómo lo mirara, ¿cómo era ese hombre posiblemente un mago? ¿Un mago de todas las cosas? No tenía forma de demostrarlo, ya que el hombre solo había demostrado de primera mano sus poderes a sus superiores, y como tal, no pudo evitar ser escéptico. Lady Natalia y Lisa, habló mientras se acercaba al mago y las 2 hijas de Hengist. «Te aconsejaría que te quedaras con este hombre». Lady Natalie levantó una delicada ceja, haciendo que el corazón de Gale se acelerara. Ella era sin duda una mujer hermosa.
El largo cabello castaño oscuro, trenzado a los lados de su cabeza para parecerse a una delicada corona con el resto de su cabello cayendo libremente detrás de su espalda, era simplemente impresionante. Su cara era ovalada, pero se estrechó un poco en su barbilla. De tez clara, sus mejillas tenían un tono rosado y sus delgados labios, como los de su hermana pequeña Lisa, eran de un rojo vibrante. 6. ¿Y por qué debería alejarme de este hombre? Ella preguntó con curiosidad. Lisa no habló, pero sus suaves ojos azules eran un indicio de su curiosidad. Gale se rascó la cabeza mientras pensaba en una respuesta, pero fue entonces cuando el mago dio un paso adelante. Ahora, el asistente aplacó. Gale solo podía imaginar la expresión de saber en la cara del hombre. Las flores bonitas son cosas que todos los hombres buscan. Se giró para mirar a Lady Natalie y adelantó una mano antes de que una rosa violeta brotara de debajo de la manga de su capa. Una rosa violeta para igualar esos deslumbrantes ojos, y se volvió hacia Lisa. Una rosa roja para que la joven coincida con su inocencia. 16. ¿El truco de un maldito bardo? Gale echó humo. ¿Cómo es posible que este hombre sea un mago? Lo había visto justo cuando el hombre una vez más movía sus brazos, más rosas escondidas dentro de su manga. Sin embargo, antes de que Gale pudiera señalar los trucos del hechicero, escuchó el sonido de los cuernos. Era hora de la batalla. Lady Natalie, Lady Lisa, la batalla está comenzando, y sería mejor para ambos quedarse en el campamento. No. Fue la pequeña Lisa quien habló en protesta. Vamos a ver. A Gale le costó reprenderla. Esta era la hija de Hengist, pero le guste o no, no había manera de que la llevara al campo de batalla. No se parecía en nada a cómo se representaba en las historias de dragones y caballeros caballerescos. Perdónala, habló Lady Natalie. Ella había crecido escuchando el alarde del campo de batalla de su padre, y todavía necesita lecciones de etiqueta adecuadas para las damas nobles. Oh, por supuesto, habló apresuradamente, agradecido a Lady Natalie por la ayuda, pero sus siguientes palabras vertieron agua fría sobre su alivio. Es por eso que iré con ella, terminó Lady Natalie. Gale se quedó sin habla, sin darse cuenta de que el mago le dio una palmadita en el hombro. Mira el lado positivo de las cosas, sí, eso. El mago rió torpemente por un momento antes de toser en sus manos. Tienes un mago de tu lado. Ese pensamiento no fue muy reconfortante. Con resignación, le pidió a las otras damas nobles que aún estaban en la tienda que abandonaran rápidamente el campo de batalla en sus carruajes. Incluso si acababa de ir detrás de los intereses de los otros nobles con su orden de despedir a las damas, al final, era más seguro que lo hicieran. Ahora si tan solo Lady Natalie y Lisa pudieran entender eso. Suspiró abatido antes de seguir a las dos damas fuera de la tienda. El mago dejó solo sus reflexiones, exhaló lentamente, enderezando su espalda. Debajo de su capucha, su rostro era neutral, sus ojos parecían mirar todo a la vez. La batalla había comenzado, y con ella, era hora de que él se moviera. Ignoró las llamadas de las damas nobles que estaba complaciendo solo momentos antes. Porque por ahora, simplemente ya no tenía tiempo. Arreglando las arrugas de su capa, el mago salió hacia la tienda seguido por las otras mujeres. De vuelta con Gale, había preparado a sus soldados. 200 caballería y alrededor de 800 de infantería armados con malla de acero, o placa. Las dos hijas de Hengist estaban cerca de él en el lugar más seguro de su tropa de hombres, el mismo centro. Realmente era irónico, el que tenía la posición de retaguardia sería el más capaz de ganar el favor de las dos damas nobles, sin embargo, Gale no pensó en eso. Más bien, estaba muy decepcionado por las actitudes relajadas de los soldados de los otros nobles e incluso algunos de los suyos. Un mago tenía mucho seguro para la victoria de una guerra. Todo lo que podía ver reflejado en sus ojos era quien acumularía la mayoría de los méritos. Tomar la cabeza del comandante contrario debería ser suficiente para garantizar más tierra para los nobles y riquezas para sus soldados. Dejaré una cosa clara, su voz resonó a través de su tropa de hombres que detuvieron sus acciones para escuchar con atención. No asume la batalla está ganada. Muchos de ustedes tienen experiencia y una vez que han servido a las órdenes de mi padre, así que debe saber todo lo que significaría subestimar a un oponente. La vida y la muerte. No solo a sus soldados, sino que sus gritos se extendieron a las otras compañías de soldados que se pusieron rígidos ante sus palabras. Lady Natalie tenía la boca abierta en una gran forma de O, ya que el discurso que Gale estaba dando era muy diferente de las palabras de su padre. Haz que los enemigos te teman, y ya has ganado la guerra. Los débiles seguirán siendo débiles.
Hoy es un día rojo, el comienzo de otra guerra. Que el Señor bendiga sus espadas y nos conceda la victoria en estas tierras. La tierra de nuestro reino, nuestro nuevo hogar. Para Wessex. Para Wessex. 11. Para Wessex. Un estruendoso coro de gritos resonó en la compañía de hombres del comandante de tropa Gale, y la llamada se extendió cada vez más hacia los otros soldados de diferentes regimientos. Lady Natalia y Lisa quedaron cautivadas por el espectáculo. Las historias empezaron, pero escuchar el grito de batalla de miles de hombres que luchaban en nombre de su reino se encontraba en un nivel completamente diferente. Al darse cuenta de la reacción que las palabras de Gale tuvieron sobre sus soldados, y al darse cuenta rápidamente de la presencia de las hijas de Hengist junto a él, los otros nobles reinaron amargamente en su disgusto. Su única esperanza de reconocimiento ahora mentía en su capacidad para adquirir la victoria y las cabezas del comandante enemigo. Por lo tanto, los otros nobles enviaron una carga de caballería inicial de los nuevos reclutas, ya que guardaron a los más experimentados para más adelante. Sin embargo, con las ambiciones cegando su juicio, actuaron apresuradamente. Cuando el lado opuesto envió su caballería a la cabeza por Barón Barwell, enviaron fácilmente aún más de su propia caballería. Sin embargo, a diferencia del acusado varón, los otros nobles no salieron de la seguridad de sus posiciones porque creían que sus vidas eran más valiosas que los soldados que tenían delante. Esta fue una gran diferencia entre ellos y el varón que lideró desde el frente. Cuando las dos caballerías chocaron, Spit le voló cuando Barón Barwell arrojó su maza a la cara de un soldado antes de sacar su espada de la vaina. Los caballos relincharon mientras se sacudían y pateaban a los otros caballos cercanos. Los hombres que habían sido desmontados fueron dejados a su merced, pateados o pisoteados hasta la muerte bajo 750 libras de fuerza que se hundió en sus cavidades torácicas y huesos aplastados. Tenemos la ventaja, dedujo Gale. Tenían la caballería más grande e incluso ahora podía ver a la caballería del varón retroceder lentamente. Sin embargo, Gale era sospechoso debido a la falta de pánico presente en las fuerzas del varón. Además, desde su distancia en la retaguardia, podía ver a la infantería del ejército opuesto extendiéndose en ambos flancos mientras las fuerzas del varón continuaban retirándose. Sus ojos se ensancharon en ese instante. Los cobardes, se están retirando. Carguen. Uno de los nobles movilizó a sus hombres y avanzó para perseguir al enemigo que huía. ¡No! Gale gritó, pero estaba demasiado lejos en la retaguardia para que su voz aguantara todo el ruido del campo de batalla. Maldita sea, apretó los puños antes de mirar a sus hombres. Forme los flancos. El flanco izquierdo y el flanco derecho, no podemos permitir que el enemigo nos rodee. El flanco izquierdo conmigo. Su voz se fue apagando cuando vio a Lady Natalia y Lisa que ignoraban las circunstancias. No podía dejarlos, ni podía prescindir de muchas de sus tropas para ayudar en el frente de guerra, ya que era imperativo proteger a las hijas del gobernante de Kent. ¿Por qué demonios les permitió estar aquí? Entonces, ¿qué pasaría si ganara la ira de Hengist? Sería mejor para ellos vivir. A regañadientes, aceptó su decisión antes de mirar solemnemente su flanco derecho. Flanco derecho, miraron hacia atrás sin juzgar, sabían lo que iba a decir. Divida en dos y haga todo lo posible para evitar que nos rodeen por completo. Era una sentencia de muerte, y ellos lo sabían. Eran solo una compañía de 1000 hombres fuertes y, de ellos, solo se enviarían 250 a cada lado del cerco para ganar tiempo para que sus compañeros se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Gale no tenía tanto prestigio como los otros nobles que venían con él, y como tal, tenía menos tropas. En contraste, el ejército enemigo tenía una cantidad sustancial para mantener el cerco. Entendido, los hombres hablaron solemnemente, pero incluso antes de que pudieran irse, el ruido atronador del acero los alertó de la presencia de otra fuerza. Gale maldijo al ver a una tropa de aproximadamente 200 hombres fuertes que se acercaban por detrás. Basado en la bandera que tenía el portador de la bandera, el símbolo del lobo, este era un regimiento entrenado de otro noble. Sus armamentos de acero demostraron aún más la idea de que solo un noble, o individuos de alto nivel tendrían acceso a dicho material. Incluso para él, los soldados comunes en su tropa utilizaban hierro con finas tiras de acero soldadas en su lugar por herreros locales para darle a las espadas su filo. ¿Un lobo? Musitó Gale. Tal vez era hora de ir a otra caza. Los repentinos e indignados gritos de los otros nobles detrás de él o alertaron de que finalmente entendieron lo que habían hecho. Su mejor esperanza ahora era atravesar el flanco más delgado. Formación de escudo, llamó.
Sus hombres rápidamente formaron una fila de hombres con grandes escudos sostenidos hacia adelante, mientras que los arqueros se preparaban en la espalda. Esto debería ser suficiente para detener el avance de la tropa de 200 fuertes. Aún así, las circunstancias ya se habían vuelto terribles. Entonces, ¿dónde demonios estaba el mago? Sus ojos escudriñaron el campo de batalla, solo para no ver nada. Su intuición había sido correcta, el hombre era un fraude. Y ahora todos los soldados que dieron por sentada su victoria fueron enjaulados por el enemigo. Esto no era bueno, pero confiaba en que la batalla aún no estaba perdida. Tendría que poner en peligro a las dos hijas, pero si posicionaba a sus tropas para ayudar en un ataque penetrante con la fuerza principal, podrían romper el cerco y enviar al ejército enemigo al pandemonio, dando la vuelta a la situación. Pero primero, tendrían que lidiar con el enemigo en la espalda. La mera infantería era todo lo que eran, ni siquiera un solo caballo para ayudarlos, y tampoco lanzas de ningún tipo. Envía una caballería y ve si podemos terminar esto temprano. 50 y 200 de la caballería avanzaron, sin duda sobre el resultado. Una de las situaciones más peligrosas en el campo de batalla era luchar contra una caballería sin lanzas ni caballos para combatir la carga. Los caballos de guerra eran animales grandes y pesados que podían atravesar cualquier cantidad de hombres que se encontraban en el camino. Por lo tanto, se trataba de la invención de lanzas que podían disuadir a los caballos, ya que podían apoyarse en el suelo con sus puntas afiladas apuntando hacia adelante. Por lo tanto, matar al caballo antes de que pueda hacer ningún daño. La caballería no debería tener problemas para lidiar con la infantería terrestre, que era todo el propósito de la guerra montada. Sin embargo, la tropa del lobo de 200 no flaqueó a su cargo, con las espadas en la mano preparadas. Fue entonces cuando Gale lo notó, un arquero solitario en la cresta de una pequeña porción elevada de tierra. Llevaba un manto marrón descolorido sobre los hombros, su cuerpo cubierto de cueros ligeros que le permitían una movilidad extra para navegar. Su rostro era plano, cuadrado, mejillas altas y una barba áspera. Los vientos soplaron suavemente por las colinas, balanceando la hierba y los nenúfares de la llanura de inundación antes de que una sola palabra hiciera eco a través de la extensión plana. Air de Naga Oite. El viento se detuvo, la repentina quietud confundió a los hombres de caballería, pero sus caballos eran diferentes. Al relinchar, intentaron frenéticamente dispersarse en múltiples direcciones ante el desconcierto de sus jinetes que los obligaron a volver al camino, pero para entonces ya era demasiado tarde. Como la llegada de una tormenta de verano. La naturaleza llama a sí misma. Es el viento fuerte. Implacable. Escalofriante. Con el baile de la hierba que fluye, fue un heraldo al rápido regreso del viento. Gale no pudo respirar mientras observaba cómo desaparecían de repente los 50 caballeros que había enviado en el aire en una tormenta de viento retorcido después de que una sola flecha se incrustara en el centro de la formación de carga. Con la mente acelerada, ordenó de inmediato que el resto de la caballería atacara al arquero solitario. Dispersa. No te quedes en grupos y atácalo desde todos los lados, sus palabras fueron pronunciadas con un toque de pánico. Lo que acababa de ver solo podía ser una cosa, la magia. Magia real 3. ¿Estaban frente a un mago? No, él negó con la cabeza. Un mago no confiaría en un solo arco. Entonces, ¿un arquero mágico? Su rostro cayó al recordar los rumores que se extendían por todo Wessex. El viento veloz. No creía que pudiera haber sido verdad. No debería haber sido más que una táctica de miedo enemiga diseñada para desmoralizar a sus hombres. Su corazón comenzó a acelerarse. Si el rumor del arquero fuera cierto, entonces tendría que informar a su padre, a todos los de Wessex incluso sobre sus hallazgos. Antes de que pudiera pensar más, los caballeros lobo llegaron a metros de la formación de escudo ordenada. Las flechas los arrojaron implacablemente de los arqueros, pero ni siquiera se podía ver un rasguño. Sin embargo, lo que fue mucho más aterrador fue cuando presenció por sí mismo la facilidad con que sus espadas atravesaban el acero. Siempre que la hoja se encontrara con el escudo y la armadura, se cortaría en línea recta. Incluso sus armas fueron reducidas a tocones con cada golpe. Las armas y armaduras de la forja de hierro. Ante el ataque del caballero lobo, la formación de escudo cayó rápidamente con los arqueros en retirada. Gale acababa de perder a 100 hombres, y ni un solo caballero lobo había sido asesinado. Aunque algunos se habían cansado, su armadura se tiñó de color carmesí. El peso de la situación comenzó a pesar mucho sobre sus hombros. Lady Natalie, Lady Lisa, suban a los caballos. Gritó con urgencia. Las cosas habían cambiado drásticamente.
En todo caso, retirarse era la mejor opción, pero tendría que asegurarse de que las hijas salieran con vida. Los números aún estaban de su lado, y a pesar de la superioridad del equipo del Caballero Lobo, eran solo humanos. Cuando ya no puedan mover sus espadas, ese sería el único momento. Pero, ya ante la inevitable derrota, Gale y los rostros del ejército sajón se desesperaron cuando miraron hacia el cielo y su sombra amenazante. «Dioses, ¿nos has abandonado?» 29. Como si un demonio sangriento de la profundidad del infierno estuviera mirando dagas a sus espaldas, un enorme pájaro con una envergadura de alas de 12 pies se disparó dentro del cielo, sus ojos recorriendo el campo de batalla. Plumas con puntas del marrón más oscuro, y plumas más pequeñas de un tono más claro, emitieron un ominoso brillo azul etéreo. Los hombres a ambos lados de las fuerzas opuestas se detuvieron y tragaron lentamente. Sus bocas se secaron, un sudor frío sudaba de sus cuerpos mientras tensaban sus músculos. Con los ojos dilatados, reprimieron su instinto de correr cuando el pájaro graznó y descendió del cielo en un rastro de neblina azul. ¿Qué clase de bestia infernal era esta? El mundo estalló en pilares de llamas azules, forrados y teñidos en los bordes, como una sombra brillante de fuego carmesí. Efret había aterrizado. «Rally al halcón del señor». El barón Barueld exclamó con vigor mientras golpeaba con la cabeza las espadas del caballero. Era el halcón del duque, no había ninguna duda al respecto a pesar de su tamaño. El pájaro que siempre había encontrado su lugar favorito en los hombros de un gran hombre. La sangre de Ashton vive. El barón Barueld podía sentir el rugir de la sangre dentro de él, las llamas de la lealtad hacia su benefactor más venerado, una vez más encendiéndose desde los hoyos de su ser. En este día, en un solo juramento, decidió por el bien de ese hombre y la gratitud que sentía por él, que la sangre de Ashton nunca volvería a derramarse. El cerco había funcionado, y en la confusión, los comandantes enemigos no habían podido reunir eficazmente a sus hombres. Sin embargo, eso se debió a los esfuerzos de los caballeros lobos que se enfrentaban a una fuerza 5 veces suya y les impedían ayudar a la fuerza principal. Ya no tenía dudas cuando se enfrentó con sus hombres en la marcha del centro. Terminaría las cosas rápidamente y vería por sí mismo al descendiente del descarriado duque de Bristol. Shirou todavía no había participado de verdad en la lucha. Todo lo que había estado haciendo era usar un arco para protegerse de cualquier ataque fatal a los caballeros de Walfred. Palamid estaba luchando cerca de él, una asta de bandera en su mano izquierda, y su espada en la otra. Porque ese era el propósito intencionado. Mirando a la vista del enemigo, Palamid parecía ser el líder de la tropa, pero sus verdaderas intenciones salieron a la luz después de gritar su siguiente orden. Ir. 7. Palamid asintió antes de agitar la bandera y condujo a la mitad de la tropa a unirse ante el enemigo. La acción hizo que los ojos del enemigo se alejaran mientras Sir Hector, Kai y Sir Anders guiaban un pequeño grupo hacia los arqueros enemigos. A pesar del equipo reforzado, el usuario todavía puede sentir el impacto de la colisión. Peor aún fue cuando el sonido resonaría dentro de sus cascos, desorientándolos. Dejando de lado las órdenes, Shirou se giró para mirar la mayor sorpresa del campo de batalla. Efret. Era capaz de distinguir al amigo del enemigo y estaba quemando sin piedad a cualquiera que se opusiera. Sin embargo, el problema más acuciante era cómo se había vuelto tan grande. 7. Parpadeó, observando cómo 2 cabezas rubias seguidas por una marrón brotaban de la espalda de Efret antes de dirigirse hacia el suelo. 2. Tierra, el chico de pelo castaño rió extrañamente. Tierra. Nunca más voy a separarme de ti. Estoy de acuerdo, los otros 2 rubios secundaron la idea. Arturia. ¿Y esa era Emily? El instinto casi lo hizo saltar la gran distancia hacia ellos a través del refuerzo, pero había una razón por la que no había actuado demasiado en el campo de batalla. Incluso ahora podía olerlo, la firma de otro mago. No podía mostrar sus habilidades de manera imprudente, ni podía mostrar su debilidad en ayudar a los demás 9. Si el mago fue lo suficientemente cruel, él o ella puede usar muy bien a las personas que le importaban en su contra. En su lugar, miró a Efret y depositó su confianza en el ave que había demostrado su lealtad una y otra vez. Por ahora, se quedaría quieto y continuaría recorriendo el campo de batalla en busca del misterioso mago. Basado en el olor, el mago no estaba parado, sino que se movía alrededor del campo de batalla. Qué difícil. Asintiendo por última vez a Efret, Shirou fue a ayudar a Sir Hector que estaba luchando junto a Kai. En lugar de usar su nueva espada, Kai optó por usar una simple reforzada. No importaba cuán letal fuera la hoja de veneno, para un caballero como Kai, nunca lo usaría a menos que fuera necesario.
En cualquier caso, él y Sir Hector estaban haciendo un trabajo rápido con los arqueros y los hombres bloqueando su camino. En cuanto a Sir Anders, cada giro de su espada fue suficiente para lanzar a 2 hombres a una distancia de más de 12 pies, ya que el místico código de densidad impregnado en la espada hizo que cambiara de extremadamente ligera a extremadamente pesada. Al mirarlos abrirse paso a través de la fuerza enemiga, Shirou decidió que sería mejor continuar ayudando a la línea del frente. Muchos de los caballeros lobos ya habían comenzado a cansarse, sus huelgas volaban perezosamente en el aire. De hecho, si no fuera por la agudeza de sus cuchillas capaces de cortar el acero, no se sorprendería si los sajones paraban fácilmente sus golpes. Mirando hacia la tierra elevada, asintió mientras se aseguraba de que Gerard estaba bien contra la caballería. En todo caso, tenía que darle crédito al hombre. Fue rápido e ingenioso, creando una zanja a su alrededor con sus flechas especiales que luego cambió por las normales. Los caballos ni siquiera pudieron acercarse a él. Con el conocimiento de la seguridad de sus amigos, Shirou comenzó a terminar seriamente la batalla. Flecha tras flecha se soltó de su arco, cada uno golpeando y matando a un enemigo. Al ver esto, los caballeros de Walfred avanzaron, sacando fuerzas de su coraje. No lo expresaron, pero agradecieron a Shirou por salvarlos de situaciones fatales. Una espada en el ojo, una hoja astillada en el cuello expuesto, todas eran circunstancias de las que el joven comandante de tropa los había salvado. De acuerdo, no pudo salvar a todos, pero la situación fue muy favorable. 2. En primera línea con Palamid. Palamid usó el estandarte en su brazo para alejarse del enemigo. Él no era el responsable. Ese papel recayó en Bors, el caballero más antiguo de Sir Anders, que acababa de superar su 15º verano. No le gustaba hablar mucho sobre su pasado, pero Sir Anders siempre había sido respetuoso. Bors tenía una cabeza más alta que él, su altura lo hacía destacarse entre el resto de los caballeros, pero esa era la razón por la que Sir Anders le había encomendado el segundo puesto al mando. Tenía una gran visión y era inteligente y perspicaz más allá de sus años. Sus juicios rápidos siempre fueron cuidadosamente instruidos con autoescrutinio, nunca pidiendo una orden que no podía hacerse. Es cierto que Palamid se puso un poco celoso de él. Mientras terminaba obligado a trabajar en los campos, Bors continuó entrenando diligentemente, pero supuso que la experiencia fue esclarecedora. Porque a pesar de perder contra ese escudero rubio, porque no había forma de que un simple comunista pudiera poseer semejante habilidad con la espada, se había dado cuenta de que ambos poseían el mismo problema. Se agachó bajo el swing de un enemigo y apuñaló sin piedad hacia adelante con la hoja corta en su derecha. La huelga desgarró la armadura, la carne y el hueso como papel. Cada golpe que realizó apenas encontró resistencia, algo con lo que todos los caballeros lobo podían relacionarse. El Ashton fue increíble. Sabía que era un Ashton, ya que Sir Anders tenía los labios muy flojos al beber su veneno preferido, pero solo él y Bors lo sabían. Más concretamente, las ramificaciones de su magia eran enormes. Con un ejército de solo 200 soldados de infantería, rechazaban a un escuadrón de 1000. Ni siquiera podía imaginar lo que sería pelear contra un ejército cuya armadura nunca se rompió, y cuyas espadas podrían cortar cualquier otra arma de guerra. 16. No había duda en la mente de Palamid. Después de esta batalla, se corrió la voz del calibre de las armas que estaban usando. Tendría que ser más cauteloso al dejar su armadura y sus espadas desatendidas de ahora en adelante. Ladrones y bandidos saltarían a la oportunidad si se presentaran. Bloqueó un golpe entrante con el brazo del palo y finalmente decidió deshacerse de la cosa antes de sacar su otra espada. Además, ya había cumplido lo que el Ashton había querido de él. Fue entonces cuando notó que luchando cerca del ave resplandeciente, extrañamente familiar, era el hijo de Walfred. Chasqueó su lengua cuando le hizo una señal a Bors sobre la situación. Con un gesto de confirmación a cambio, Palamid se fue a luchar junto al hijo del señor. Por más duro que pudiera ser Lord Walfred, no quería ver al hombre llorar por la pérdida de su único hijo. Además, el hijo de Walfred seguía siendo su amigo. La presencia del hijo de Walfred lo tomó por sorpresa, pero no le impidió pensar racionalmente. Por lo tanto, arrojó al hijo de Walfred su segunda espada. Esa espada que fue capaz de atravesar el escudo y la armadura como si no fuera nada sería su salvación si se encontrara en una situación de la que no pudiera escapar. Empujando a un enemigo, se quedó helado mientras miraba al rubio que lo había derrotado hacía tantos años. Tú, habló con sorpresa. Su padre había dicho que el individuo en particular no vendría. En lugar de hablar, Arturia golpeó la espada de un enemigo y lo desarmó antes de dudar en ir a matar.
Ella había matado animales antes durante la caza, pero matar a otra persona era completamente diferente. Todavía, su vacilación había permitido al enemigo reorientarse a sí mismo. Golpeando de nuevo con una espada que había recogido del suelo, Arturia reaccionó por instinto y apuñaló su espada hacia adelante. Se quedó paralizada cuando la sangre caliente comenzó a filtrarse sobre sus manos. Idiota, Palamid hizo una mueca cuando su cuerpo se movió para proteger a un compañero. En su estado de congelación, Arturia no había reaccionado lo suficientemente rápido al ataque de otro enemigo. Sonido metálico. En una colisión de acero, la hoja ofensiva se rompió al entrar en contacto con el timón de Palamid, pero a cambio, el timón fue cortado a la derecha de su cabeza. Largos y sedosos mechones marrones caían en oleadas por su espalda. Su rostro, angelical con piel suave y nariz pequeña, contrasta con su estrecha línea de la mandíbula. Él era leguas arriba simplemente hermoso. Fue suficiente para quitarle temporalmente el aliento al enemigo, y el tiempo suficiente antes de que el enemigo fuera completamente sofocado por la llama de Efret. Arturia miró en shock a Palamid, y él simplemente le devolvió la mirada cuidadosamente porque en ese momento, ambos llegaron a sus propias suposiciones. Para Palamid, mientras seguía mirando fijamente el rostro femenino de Arturia, averiguó una vez más por qué había acudido en su ayuda. El mismo problema que sin duda ambos poseían. Debido a que Arturia era como él mismo, un chico maldijo con la belleza de una mujer. Todas las manos, retrocedan. Gale gritó una vez más. Protege a las hijas de Hengist con tus vidas. El campo de batalla fue una pesadilla. Sus fuerzas fueron diezmadas sistemáticamente, y él no podía esperar ayuda de los otros nobles, ya que los dos estaban al borde de la derrota. Con la llegada del maldito pájaro, toda la moral se había perdido. Simplemente no hubo ganar esta batalla. Miró hacia el ave gigante, observando cómo dos crías, una con el pelo largo y castaño y la otra con un rubio corto, hacen que sus hombres intenten acabar con la bestia. Se movieron demasiado hábiles para ser simplemente cuernos verdes, y el rubio estaba cortando tropa tras tropa. Al principio, había asumido que el rubio estaba muerto en el momento en que ella se congeló al tomar una vida, pero el rubio se salvó y había superado su primer asesinato. El hecho de que ella se congele le demostró, sin embargo, que eran cuernos verdes. ¿Qué clase de monstruos entrenaron los británicos? ¿Cómo podría un niño ser tan hábil a esa edad tan joven? No importaba. Montó rápidamente su caballo y se alejó en dirección opuesta a las hijas de Hengist. Esto fue un suicidio, y él lo sabía, pero debe hacerse por el bien de las hijas. Soy el comandante de tropa Gale Tate, ven a buscarme si te atreves. La proclamación de Gale fue recibida con silencio antes de que escuchara los gritos de batalla en su ubicación. Se estaban retirando, la mitad de sus 300 hombres restantes habían viajado con él, mientras que los otros se quedaron atrás para distraer a los británicos de darse cuenta de que las hijas escapaban. Y había funcionado. Perdiendo a unos pocos hombres y caballos en la persecución, Gale pudo escapar a la velocidad de su caballo, apenas escapando de las vistas de una flecha golpeada. Gerard suspiró mientras apartaba la vista del comandante de la tropa que huía. Ya no tenía sentido derramar sangre ya que la batalla ya estaba ganada. Además, desde muy lejos, había llegado a comprender el plan de Gale Tate. Su conciencia no le permitiría golpear a un hombre tan valiente en la espalda. No cuando ya había pintado un objetivo tan grande para desviar la atención de los dos caballos que huían, solo él podía ver al otro lado del campo de batalla por lo que Gale Tate sabía, el plan había funcionado completamente. Al menos lo creía, sin saber que Kai se había encontrado inesperadamente con las dos hijas. Y esa era la razón por la que Gerard solo podía compadecer al hombre y sus esfuerzos. En este punto, Kai no sabía qué hacer. Las mujeres nobles frente a él temblaban de miedo, dándose cuenta del peligro en el que se habían encontrado. Al instante, según sus colores, podía decir que eran nobles damas de pie. Púrpura en el vestido del pequeño era un regalo de muerte. Sabía lo que tenía que hacer. Como rehenes, sin duda podrían ser altamente valiosos, pero, él no pudo hacerlo. Sabía lo que les sucedía a los rehenes a puerta cerrada, y ahora más que nunca con las crecientes hostilidades en ambos lados, ¿cómo podría condenar a una chica no mayor que Arturia? Honor y caballerosidad, fue su base como un caballero en el que había pasado años entrenando sutilmente a Arturia. Sería un hipócrita de sus propios ideales en caso de que siguiera adelante. Al principio, él había contemplado simplemente tomar el más viejo, pero ¿cómo es posible que el más joven pueda regresar a casa?
Ella no lo haría. Los nobles eran fáciles de distinguir entre la gente común, y más que unos pocos tenían animosidad hacia ellos. ¿En qué tipo de situación se encontró? Frunció el ceño mientras envainaba su espada. Se había derramado suficiente sangre hoy. Cerró los ojos con Natalie, su rostro se calentó cuando comprendió completamente lo hermosa que se veía. Ve, habló lentamente antes de girarse hacia sus compañeros que se acercaban. No hay enemigos aquí. Llamó antes de dejar a las dos mujeres solas para escapar. Y así, la batalla había terminado con una victoria completa, los aplausos resonantes de sus compañeros la señal para descansar después de un largo día de violencia. Sin embargo, para Shirou, la batalla acababa de comenzar. Finalmente lo había encontrado, el otro mago. En lugar de celebrar, Shirou se escabulló silenciosamente y maniobró alrededor del campo de batalla hasta su perímetro vacío más lejano. Respirando lentamente, entrecerró los ojos mientras se dirigía a las colinas distantes donde el potente aroma de la magia continuaba filtrándose por su nariz. Allí, se encontró con un hombre encapuchado que descansaba su espalda contra un árbol y lo miraba con curiosidad. No había ninguna duda en la mente de Shirou de que el hombre sabía que también era un mago, lo que llevó a sus primeras preguntas. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Preferiría no luchar contra otro magus a menos que fuera necesario, especialmente los magos de una generación más antigua, ya que la fuerza de un mago disminuyó generación tras generación a medida que sus misterios se perdían en el tiempo. Además, el hombre no había prestado su ayuda al ejército sajón, lo que significaba que no estaba afiliado al enemigo, o al menos que sus intereses mencían en otra parte. Por lo tanto, si hubiera atacado primero, le habría dado al otro mago un incentivo para tomar represalias contra él, y no vio ningún propósito en hacer más enemigos. El hombre se apartó del árbol y se sacudió la tierra sobre la capa antes de levantarse con orgullo con ambas manos apoyadas en su cintura. Un momento después habló. Bueno, mi pequeño y ardiente amigo Magus, el hombre encapuchado hizo una reverencia antes de retirarse la capucha, lo que transformó su atuendo en una impresionante túnica blanca. Puedes llamarme el mago Nilrem. 20. Capítulo 15. El hombre que estaba delante de él llevaba una deslumbrante túnica blanca alrededor de su cuerpo, y era un hombre más adecuado para el término bonito. Un largo cabello plateado caía en cascada por su espalda, y su rostro era suave, con las mejillas ligeramente redondeadas y los flequillos que caían cerca de sus ojos de color gris. ¿Aún no estás asombrado?, preguntó Nilrem, golpeando su bastón contra el suelo mientras se apoyaba en él con un brazo. Lejos de asombrarse, Shirou estaba debatiendo sobre llamar a esta farsa. Nilrem era obviamente Merlín. No había otro mago tan famoso en la era como él. El mayor mago que haya vivido, aparte de Salomón, por los relatos de Rin y sus asociados de la Torre del Reloj, el centro central de entrenamiento y cumplimiento de los residentes del mundo crepuscular 4. Incluso si nunca antes había conocido a este hombre, incluso si nunca le había hablado, nunca podría olvidarlo. Sobre la base de su apariencia e incluso de sus modales, se podía decir claramente que estaba en la raíz de todo esto. En los sueños. Una conexión entre él y Saber en la Guerra del Santo Grial. Como maestro y servidor, los dos compartieron un pacto capaz de transmitir los recuerdos a través de los sueños. Eso depende, si crees que no sé quién eres realmente, dijo Shirou. De hecho, ya sé lo que estás pensando, pero bueno, Nilrem le puso una mano en la barbilla. Digamos que hay algunos asuntos de los que no hablaré en este momento. Con un movimiento de su mano, dos grandes raíces brotaron del suelo y se formaron en dos pequeños tocones. Bueno, toma asiento, le ordenó Nilrem. Shirou se tomó un momento para decidir un curso de acción, pero finalmente decidió que era mejor para él observar a Merlín en persona que confiar solo en los recuerdos de Saber. Para él, sin embargo, una cosa estaba clara. Necesitaría la ayuda de Merlín para asegurarle a Arturia un futuro feliz, y por eso estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Incluso si albergaba un disgusto por las acciones que Merlín tomaba en los recuerdos de Saber, el Merlín que tenía ante él ahora todavía no había hecho esos actos. Y nunca lo hará mientras tenga algo que decir. 2. Tentativamente, se sentó, colocando el arco que había colgado sobre su hombro en el suelo como una muestra de su enfoque. Solo había una pregunta que quería hacer, y ahora sería el mejor momento. ¿Por qué me esperas? Es muy posible que acabes de irte. No había manera de que el mago más grande del mundo no poseyera un medio para viajar rápido. No voy a preguntar por qué vine aquí. Nilrem preguntó un poco sorprendido. Puedo adivinar que no me lo habrías dicho de todos modos, dijo Shirou.
Nos acabamos de conocer y no es razonable exigir respuestas en este momento. Ya veo. Nilrem asintió con la cabeza. Supongo que mi evaluación de usted fue un poco fuera de lugar. Supongo que puedo eliminar ingenuo de la evaluación. ¿Sobre qué bases estaba siendo probado? De alguna manera, Shirou decidió que preferiría no saber la respuesta. Supongo que no estarías dispuesto a compartir tu magia. Shirou negó con la cabeza. Ya no era el tonto que revelaría sus cartas antes de siquiera evaluar la situación. Era algo que le había llevado a Rin innumerables años al menos hacerle pensar. Eso y sonreír agradablemente en compañía de otros. Basta de eso, respondió Nilrem al instante. No sé por qué, pero ver esa sonrisa en tu cara es bastante desagradable. Tal vez sea porque no eres una mujer. Bien entonces, solo me enseñaron a sonreír en momentos como estos, dijo Shirou. Si te detienes, responderé a tu pregunta, pero a su vez, tú respondes la mía. Intercambio igualitario. Él podría estar de acuerdo con eso. Después de todo, era lo primero que uno tendría que mencionar cuando se intercambiaba información. Eso, o negociar con bienes materiales y futuros favores. La razón por la que te esperé es bastante simple, curiosidad. Eres una persona, que incluso yo, el mago más grande de la Tierra, no puedo ver lo que tu futuro puede deparar. 12. Comprensible, Shirou apoyó la cabeza en su mano. Para alguien como Merlín, que se dijo que podía prever el futuro, su llegada a la era inevitablemente causaría un cambio en toda la línea de tiempo, pero para él no importaba. Mientras el resultado conduzca a uno que sea el más ideal, es todo por lo que podría esforzarse por lograrlo. Dado que eso es todo, ahora es mi turno. Nilrem miró directamente a los ojos de Shirou. ¿Cuál es tu propósito en hacerte amigo de ese niño? Si no fuera por la forma en que Nilrem había notado la forma en que los dos se miraban en el campo de batalla, por curiosidad o no, definitivamente no habría esperado para enfrentarse a Shirou. Excepto que este asunto era un asunto que no podía dejar escapar tan fácilmente sin una respuesta. Está hablando de Arturia, dedujo Shirou al instante. Por supuesto, él lo haría. Los asuntos que la preocupaban, se referían justamente a este gran mago. Por eso había ayudado a adquirir a la esposa del rey Uther, después de todo. Después de un momento de no responder, Nilrem le preguntó una vez más, sintiéndose un poco impaciente. ¿Por qué te quedarías tan cerca de este niño? Shirou enderezó la espalda antes de responder, mirando directamente a la cara de Nilrem. Puedo ver el potencial de lo que este niño eventualmente se convertirá y deseará convertirse en un pilar de apoyo, dijo sin pausa. ¿Y cómo sabes eso? Nilrem frunció el ceño. Me refiero a su potencial. Puedo ver el futuro, bromeó sin humor 6. Un toque de sorpresa cayó sobre la cara de Nilrem. Por alguna razón, podía decir que el niño estaba mintiendo, pero otra parte de él tampoco se conformaría con el tema. ¿En serio? Entonces, ¿qué ves en ese futuro? Shirou no habló por un tiempo, y en cambio volvió su mirada a la actividad bulliciosa del campamento militar que celebra su reciente victoria. Una espada en la piedra, habló en voz baja, reafirmando sus metas 4. El susurro de la ropa y el golpe de un bastón fue lo único que lo alertó de que Nilrem se había levantado de repente, con un brillo calculador en sus ojos. Después de un momento, suspiró antes de volver a sentarse. Esas palabras, ¿debo creer que las defenderás? El tono en el que hablaba Nilrem había cambiado repentinamente junto con su actitud. Ya no estaba recostado y relajado, sino que ahora todo lo que Shirou podía ver era un hombre enfocado en toda seriedad. Por supuesto, respondió de nuevo en especie. Hice un juramento de que haría todo lo posible para protegerla. Aunque tu sangre está atada con la sangre de las bestias, Nilrem habló con gravedad. ¿Qué? Shirou no entendía lo que Nilrem quería decir. Desde el momento en que te vi en ese campo de batalla, mi sangre mixta comenzó a llamar. Es posible que no sepas qué significa todo esto en este momento, pero lo harás a tiempo. Y cuando llegue ese momento, debes recordar lo mejor de las intenciones no siempre tienen las mejores consecuencias. Nilrem dejó a un lado su bastón y se cruzó de brazos. Siempre ten eso en cuenta. Yo, no entiendo. Por supuesto, él no podía entenderlo. La mitad de lo que se acaba de decir no tenía ningún sentido para él, pero Nilrem parecía tener la mayor confianza en su discurso. En lugar de responder, Nilrem tomó su bastón y lo presionó ligeramente sobre el Ashton Magic Crest. Una pequeña luz brillaba cuando una mueca apareció sobre la cara de Nilrem. Usted mismo puede ser de quien el niño debe ser cauteloso, dijo. Pero aún así, he entendido tu resolución y la voluntad de ese hombre. Su aliento se enganchó.
Él, en peligro Arturia. No, no había manera de que pudiera jamás permitir que eso ocurra. ¿Qué quieres decir? Exigió, apartando el bastón de Nilrem y levantándose del muñón en el que estaba sentado. No puedo decírtelo, dijo Nilrem mientras él también se levantaba y se sacudía la ropa. Es un asunto que deben resolver las bestias. Shirou se calló, incapaz de comprenderse lastimando a Arturia. Simplemente no había posibilidad de que eso sucediera. De todos modos, murmuró Nilrem para sí mismo mientras se giraba para irse. Pero supongo que eso es lo que hace que la vida sea divertida. Así que, hasta la próxima vez, pequeño mago, no olvides lo que se habló aquí hoy. Pasó un momento, luego dos, antes de que una sola palabra escapara de la boca de Shirou. Espere. Arturia vaciló mientras observaba a Emily y al hijo de Wolfred dirigirse al campamento aliado ubicado junto al campo de batalla. Por un lado, deseaba unirse a ellos y alcanzar a sus tres idiotas lo más rápido posible, pero su curiosidad le impedía hacerlo. Tiene que estar aquí en alguna parte. Se volvió y observó a Palamid vagando por los restos del campo de batalla, su expresión sorprendida más allá de la creencia. Un hermoso cabello que fluye, una cara tierna e incluso un par de ojos azules redondos, haciendo que Arturia llegue a una conclusión que sabía que no podía ser falsa. Tú, habló con incertidumbre, atrayendo la atención de Palamid. Como si Palamid pudiera entender sus intenciones, una suave voz escapó de sus labios. La verdad sea dicha, incluso ahora me cuesta creer que somos lo mismo. Sí, Arturia asintió con la cabeza. No había duda de que Palamid era una mujer como ella. Una leve punzada de celos floreció en su corazón mirando fijamente la mirada seria de Palamid. La palabra hermosa simplemente no era suficiente para una descripción, y se sentía inadecuada al mirar ese esplendor que requería que se ocultara detrás de un timón. Aún así, ella expresó sus opiniones. ¿Es el timón completo realmente importante? Claro, ofrecieron más protección cubriendo toda la cara, pero como resultado se redujeron la visibilidad y el tiempo de reacción. Palamid la miró antes de fruncir el ceño. ¿Seguramente no quieres decir que prefieres ser menospreciado por nuestra apariencia? Ella también frunció el ceño, recordando los recuerdos de los escasos partidos entre ella y los otros jóvenes escuderos en Bristol. Solo por su apariencia, un rostro femenino y un cuerpo delgado que no podía mostrar ni siquiera las más simples insinuaciones de ningún tono muscular grande, no significaba que ella fuera incapaz. Ahí es cuando se demuestra que están equivocados, dijo simplemente. Haz que vean el error al subestimar una cara bonita. Palamid asintió. De acuerdo, habló antes de bajar la voz. Pero no encuentras esa expresión en sus rostros más allá de incluso desagradable. Arturia enarcó una ceja, incapaz de entender a qué se refería Palamid. Palamid se echó el pelo hacia atrás detrás de la oreja izquierda, con los labios apretados antes de hablar con desprecio. Cuando te elogian con palabras floridas y te regalan regalos antes de tratar de envolver sus brazos a tu alrededor. Nunca antes había sentido tanto miedo de mis semejantes. Lo siento, pero no estoy seguro de lo que quieres decir. Lo más con lo que podía relacionarse era cuando Sir Hector y Kay le revolvían el pelo. Palamid no respondió y en cambio se arrodilló para apartar un montón de cadáveres. Sin embargo, todavía no había nada debajo de ellos. Él chasqueó la lengua. Estaba seguro de que había caído aquí en alguna parte. No importa si no lo sabes. Lo entenderás tan pronto como te unas a una orden de Knig, pero todo lo que tienes que saber es que ya estoy harto de eso. Él se rió burlonamente. ¿No sabían que mis camaradas incluso refutaron nuestros votos como hermanos Knig? Comemos juntos y dormimos juntos, pero no puedo entrar a los pasillos y, en cambio, se me da un área designada diferente para cambiar. ¿Qué carga de mierda de caballos? Palamid habló mientras relataba más y más recuerdos previamente reprimidos. ¿A quién creen que están pensando que me enseñen a preservar mi propia dignidad como si debiera saberlo mejor? 12. Arturia sonrió irónicamente, incapaz de expresar algo útil en este momento, pero internamente estaba admirando la audacia de Palamid. Para cambiar en una compañía de hombres, ahora podía ver claramente cuánto esfuerzo llevaría. Pero en su caso, no podía arriesgarse a ser descubierta. Y es precisamente por eso que hasta este día siempre llevo un casco. Palamid terminó su perorata antes de mirar honestamente a Arturia. Es por eso que debo encontrar mi casco. Arturia asintió lentamente antes de preguntar lo obvio. Si es un casco, ¿no hay muchos alrededor? Ella no se inmutó en lo más mínimo incluso cuando Palamid alzó una ceja. ¿Tú no entiendes? Palamid se quedó en silencio por un momento antes de suspirar.
Bueno, supongo que no lo sabrías porque no estabas aquí, pero Sir Shirou encantó mi equipo y el de mi hermano caballero con una magia misteriosa. Incluso es solo mi pieza principal, ya es muy valiosa para mí. Si lo que habló Palamid era cierto, entonces ella podría entender su búsqueda prolongada. Su armadura y sus armas también estaban encantadas por Shirou, y la protección de su armadura en comparación con el plato normal era incomprensible. Para mí, y para los otros caballeros, este regalo de Sir Shirou es un tesoro incomparable, dijo Palamid mientras comenzaba a recorrer el campo de batalla. ¿No viste cuántos golpes fueron eliminados y cuántas armas y placas de acero fueron cortadas? No sería una sorpresa si alguien hubiera planeado robarlo. 9. En términos de guerra, el equipo superior a menudo triunfa sobre la habilidad. Cuando una lanza se coloca en manos de un campesino, ese campesino ahora tiene la capacidad de matar sin mucho esfuerzo. De manera similar, si dos caballeros de pie y de habilidad peleaban, entonces realmente era cuestión de quién poseía la hoja más afilada. Incluso antes, las ventajas se mostraban a plena vista del ejército contrario y del ejército aliado. Una simple tropa de 200 pies se enfrentó uniformemente con una fuerza sustancialmente mayor. Las noticias de esta batalla sin duda pronto se extenderían por todo el país, y Palamid no tenía dudas de que si se les daba la oportunidad, los ladrones se lanzaban a la refriega. Era por eso que Bors le había dado a él y al resto de los caballeros un recordatorio para vigilar sus pertenencias, tanto de enemigos como de aliados. Los caballeros podían confiar el uno en el otro, pero no podían decir lo mismo de los demás individuos que servían a un señor diferente. Ah. Lo encontré. Palamid habló, sus manos cavando a través de otra pila de cadáveres para revelar el casco debajo. Arturia soltó un pequeño suspiro antes de mirar en dirección al campamento en busca de 3 personas determinadas. Ella no pudo hablar con ellos en medio de la pelea, pero ahora no tenía nada para impedirla. Si puedo hacer una pregunta que me haya estado molestando, comenzó Palamid mientras él y Arturia caminaban hacia el campamento. ¿Fue el mismo pájaro que me atacó en nuestro duelo anterior? Sí, fue la respuesta rápida. Es demasiado grande para ser, reprendió Palamid rápidamente. Crecen rápido, pero ¿por qué lo preguntas de repente? Palamid miró fijamente a Arturia mientras Efred caminaba tranquilamente a su lado. Se había cansado de estar rodeado de otros humanos que intentaban vislumbrar su magnífico rostro. Ya habían empezado los rumores de que era una especie de ave divina concedida desde arriba para traer la victoria. No ayudó que Efred no atacara a nadie que se le acercara, sino que simplemente se relajaba en sus plumas, contento de estar cerca de la vecindad de su amo. Sin embargo, no olvidó lo que su amo le había pedido. «O él. Es inofensivo. Me ha estado siguiendo mucho recientemente». Inofensivo, recordó Palamid a todos los cadáveres quemados dispersos por la zona de guerra. Creo que no. Pero en todo caso, nos separaremos aquí. Padre me está esperando. Arturia asintió mientras Palamid salía para entrar en una de las carpas diseñadas para individuos de alto rango en el campamento militar. Ella hizo lo mismo, pero en lugar de eso se dirigió con orgullo hacia la bandera de Wolfred. Tan pronto como entraron en el campamento, la gente una vez más rodearon a Efred, sus miradas con asombro, y algunos incluso llegaron a inclinarse. La mayoría empezaban a considerarlo una bestia santa. Más aún cuando muchos de los soldados y caballeros de su lado oyeron que el comandante Barueld había enviado una orden para unirse al glorioso pájaro. Ninguno argumentaría sobre las contribuciones de Efred al campo de batalla, por lo que una variedad de alimentos se colocó frente a él. No era un ser humano, por lo que sus méritos no podían justificar la distribución de tierras o una gran suma de dinero, sino que no escatimaban en gastos para alimentar a su poderoso benefactor. Al darse cuenta de la comida tendida frente a Efred, Arturia hizo un gesto de asentimiento antes de dejar a Efred para entrar en el campamento de los caballeros de Wolfred. Al observar cuántos soldados y caballeros de las otras ciudades rodeaban el campamento para ver a la estimada tropa de caballeros, se sintió orgullosa al saber que se originaron en su ciudad natal. Desde el final de la batalla, susurros silenciosos y ruidosas rondas de elogios hicieron eco en todo el campamento para el presunto escuadrón suicida. Con una fuerza de apenas 200, nadie esperaba que triunfara la tropa de caballeros, y más aún con noticias de la calidad superior de sus equipos. Algo que ella sabía bastante bien desde una edad temprana, ya que la mayoría de los suyos también estaban encantados con protecciones. Aún así, para los otros soldados ver una espada cortada a través de la piedra de primera mano como si no fuera nada, fue una experiencia completamente diferente.
¿Y quién más estaba demostrando la calidad superior del arma que el hijo de Wolfred, que estaba usando la espada prestada de Palamid? Independientemente de la fuerza del columpio, o de lo mediocre que fue ejecutado, sin fallar, fácilmente cortó las filas de piedra que otros soldados habían tirado hacia ellos como prueba. Con cada golpe, podía ver más y más, el asombro en los rostros de los caballeros y soldados. Incluso podía ver algunos nobles mezclados entre la multitud susurrando discretamente entre ellos. No obstante, estos asuntos no le preocupaban tanto como la mopa de cabello sedoso y perfecto hasta el hombro que había entrado en su visión. Ni siquiera pensó dos veces en lo que iba a hacer. Se quitó el solleret, la pieza de su zapato y lo lanzó con todas sus fuerzas a la cabeza del cabello sedoso. Aunque la sensación de barro entre los dedos de los pies era incómoda, podía lidiar con eso antes de lavarlo en el río Glein. Un resonante grito de indignación siguió luego de sus acciones antes de morir rápidamente cuando Kai se encontró con su mirada. ¿Algunas últimas palabras? Ella habló mientras su espada naturalmente se dibujaba frente a ella. ¿Está el maldito caballo aquí? Kai preguntó, mirando hacia atrás y adelante con cautela. 7. ¿No? Arturia habló confundida. Bien, Kai sonrió mientras se daba la vuelta y corría. ¿Entonces nunca me atraparás? 3. Por un momento, se quedó completamente sin palabras, antes de que su ira brotara de repente como una llama abrasadora. ¿No eres un hombre? Ella gritó dándole caza. ¿Cómo podría ella simplemente dejarlo oír fácilmente? Ella sabía que no podía hacerle nada a Sir Hector, pero Kai. Esa fue una historia completamente diferente. Regresa aquí. Y déjame desahogarme. Sin embargo, antes de que pudiera seguir persiguiéndolo, notó que Emily prestaba atención a una llama en silencio, una pequeña olla colgada sobre la cabeza en la que solía cocinar. Su sprint cambió a trotar, y luego a caminar, antes de detenerse por completo. Por alguna razón, verla cocinar y servir platos a los otros caballeros le dio una sensación de insuficiencia. Como si ella estuviera perdiendo con ella en algo. Tal vez ella podría intentar cocinar también. Pensando en ello, no fue tan fácil como echar un poco de grasa sobre la comida para que tenga mejor sabor. Ella recordó a lo lejos que Shirou había hablado acerca de cómo mejoraba enormemente el sabor de una comida. ¿Qué estás pensando en, muchacho? Una mano encontró su camino para crujir el cabello de Arturia. Aunque creo que es demasiado tarde para decir esto, pero no debiste haber venido aquí, sino que deberías haber esperado pacientemente al cuidado del señor David. Arturia volvió su mirada para mirar con reproche a Sir Hector. No puedo hacer eso, habló con determinación. ¿Cómo puedo estar a salvo cuando todos los demás están luchando? Tú, Kai, Shirou, ¿cómo pudiste haberme dejado? Sir Hector frunció el ceño antes de tomar una rodilla para igualar el nivel de los ojos de Arturia. Porque hay algunas cosas que vale la pena proteger, dijo seriamente. Cosas que posiblemente no podrías soportar perder, incluso si eso significaba renunciar a tu vida. Ella no podía entender. Si había cosas que Sir Hector no podría soportar perder, ¿no era esa la razón más por la que debería estar allí para ayudarlo? Dos cabezas son siempre mejores que una, y dos personas sin duda siempre tendrán una ventaja. Sé que no entiendes ahora, habló Sir Hector mientras le daba una palmadita en los hombros. Pero entenderás una vez que encuentres a esa persona más preciosa para ti. 4. Arturia asintió cuando notó que otro hombre caminaba hacia ellos. Lo siento si estoy interrumpiendo, el otro hombre asintió educadamente con la cabeza a Sir Hector. Mi nombre es Lord Barweld. ¿Es usted el líder actual de este regimiento? Preguntó directamente. Mirando a Sir Anders y algunos de los otros caballeros, haciendo alarde de su nuevo equipo, suspiró antes de hacerse cargo. Sí, dijo lamentablemente. Sir Anders debería haber sido el que manejó la situación como líder de los caballeros de Wolfred, pero parecía que el autobús se jactaba de sus habilidades. Sin embargo, ninguno estaba más calificado que él en este momento para tomar el control de la situación. ¿Qué es lo que necesitas, Lord Barweld? Lord Barweld pareció detenerse cuando sus ojos escudriñaron el campamento militar abierto. ¿Dónde está el comandante de la tropa joven? Deseo hablar con él sobre ciertos asuntos antes de que el día sea demasiado viejo. ¿Comandante de la tropa joven? Arturia escuchó en silencio desde un lado, observando cómo Sir Hector fruncía el ceño. La verdad sea dicha, comenzó Sir Hector mientras dejaba escapar un suspiro. No lo he visto desde el final de la batalla. Lord Barweld reveló una expresión preocupada, antes de ocultarlo rápidamente. Mi campamento de tropas es opuesto al tuyo.
Te agradecería que me avisaras cuando haya llegado el comandante de la tropa, o al menos notificarle mi visita para organizar un mejor momento. El sol se está poniendo y no lo hará mucho tiempo antes de que finalmente podamos comenzar a contrarrestar esta invasión sajona. Una vez terminada, Arturia observó que Lord Barwell caminaba lentamente hacia Fred como si no pudiera creer lo que veía. Al instante, notó cómo la mirada de Fred también se enfocó. No podía entender lo que estaba pasando, pero estaba segura de que los dos debían haber tenido algún tipo de historia entre ellos. Pero el punto crucial del asunto era que Lord Barwell había planteado un factor importante. ¿Dónde estaba Shirou? 3. Ella había esperado que él estuviera dentro del campamento tal como lo habían hecho todos los demás, pero frente a sus expectativas, él no estaba aquí. Sir Hector, ¿dónde crees que está Shirou? Ella preguntó. No lo sé, niño. No recuerdo haberlo visto nunca durante las celebraciones. Sir Hector se rascó distraídamente la cabeza. Estaba más concentrado en disuadir a algunos de los reclutas más nuevos, de perseguir al enemigo y desperdiciar su resistencia. Sin embargo, es de ese joven que estamos hablando. Probablemente esté bien. Arturia frunció el ceño. Ahora tengo una pregunta que me ha estado molestando, dijo Sir Hector. ¿Por qué Kai está corriendo tan lejos? Sir Hector puso una mirada preocupada mientras miraba a la distante espalda de Kai cada vez más pequeña hacia el horizonte. Seguramente, él sabe que pronto oscurecerá, y que no debería alejarse demasiado. 2. O, mejor que esté lejos, Arturia sonrió agradablemente. No sé la mitad de lo que pasa por su cabeza a veces, ella estuvo de acuerdo. Aún así, alejando su atención de Kai, decidió que sería mejor buscar a Shirou. Por la misma razón, Sir Hector acaba de dar, no sería seguro que Shirou estuviera solo una vez que llegara la noche. Se despidió rápidamente de Sir Hector, recogió el equivalente a un zapato y se lo puso, cansada de la humedad que tenía debajo de los pies. Luego se fue rápidamente en busca de su amigo descarriado, agradecida de que él y su familia estuvieran a salvo. Los sonidos de la celebración resonaron en todo el campamento. Ya habían pasado varias horas desde el final de la batalla, y todavía no había señales de detenerse. Probablemente se debió a que las probabilidades de ganar la batalla ya eran precariamente bajas, solo para que se produjera un milagro y permitirles superar la situación. Por supuesto, era una celebración. Mientras corría por los campamentos de todos los demás caballeros y soldados de otros nobles, vio a Gerard sentado solo bebiendo de un barril de alcohol. Su nariz se arrugó cuando se acercó, lo que la impulsó a alejarse. Oye pequeño, espera, un poco, la voz de Gerard hizo que se detuviera en sus pasos. Dos cosas, dijo Gerard mientras hipo y rápidamente se echó a reír. Arturia ya sentía como si estuviera perdiendo el tiempo. Mirando al cielo, pronto caería la noche. 1, dijo Gerard mientras levantaba un dedo. Dile al pequeño rojo que me debe una bebida. Tomó otro trago y lo tragó de un trago. Arturia estaba debatiendo internamente solo por irse para no ser obligada a beber con este hombre. En cuyo caso, ella sabía que Gerard tendría que estar atento a la ira de Sir Hector. Demonios, incluso Kai, el hombre adulto que es, todavía está obligado por Sir Hector a ver cuánto bebe. 2. Gerard levantó dos dedos antes de volverse repentinamente solemne. Dile que le dije gracias. El cambio repentino en el tono hizo que se cayera con la guardia baja por un momento, pero ella asintió a su petición. No estaba segura de qué le estaba agradeciendo el hombre a Shirou, pero estaba segura de que era algo que solo Shirou podría haber hecho. Cuídate mucho. Gerard habló mientras Arturia se iba. Sin embargo, no importa cuánto haya buscado en el campamento, no hay signos de su amiga. De repente, una sensación de inquietud brotó de su interior. ¿Cuántas horas habían pasado desde el final de la batalla, y aún no había aparecido? ¿Podría haber pasado algo? Ella podía claramente imaginarlo. Incluso en su infancia, aún podía recordar claramente lo imprudente que se estaba enfrentando a una bestia solo. Si algo hubiera sucedido, claramente, él habría sido acusado imprudentemente. Después de otros minutos de búsqueda entre las numerosas caras dentro del campamento, ella estaba empezando a acercarse al final de su ingenio. Sin embargo, anochecía cuando sus ojos finalmente vieron una figura en la distancia, caminando distraídamente cerca de los límites del campamento. ¿Shirou? No estaba pensando con claridad y lo sabía. Caminando sin rumbo a la luz de la luna, miró sus propias manos y se preguntó qué era lo que hacía que lo agarraran constantemente de sus espadas y siguiera luchando. ¿Cuál era su propósito además del amor por estar al lado de Arturo?
Era el verdadero motivo detrás de la serie de preguntas que Merlín le había hecho después de haber logrado que el hombre se quedara un poco más. El que seguía un ideal que nunca podría alcanzarse, y ella que representaba un ideal más allá de cualquier capacidad mortal. Las cosas que los unieron y fortalecieron sus vínculos no eran lo mismo. Todavía no era la mujer que él conocía, orgullosa, regia, honesta, y puede que ni siquiera se convierta en la misma persona. Sin embargo, aún así, ella era su motivación 7. ¿Cuáles fueron sus intenciones? ¿Qué esperaba lograr? Incluso ahora, cuando pensó claramente en los sutiles matices de las preguntas de Merlín, no pudo encontrar una respuesta clara. La planificación y la precaución eran secundarias para alguien como él, que hace todo lo posible por salvar a los demás delante de él. Entonces, ¿dónde dejó esos sus metas? Sacudió la cabeza tristemente. Solo había un objetivo que podía poner todo para levantarse cada mañana y entrenar. Ya sea para mejorar su comprensión, sus tácticas o incluso para cerrar su corazón para acabar con los enemigos que se encuentran frente a él, podría levantarse a la mañana siguiente sabiendo que lo había hecho para mantenerla a salvo. 5. Shirou. ¿Dónde diablos has estado? Una voz lo sacó de sus reflexiones. Arturia se acercó, con una sonrisa en su rostro que incluso él no podía confiar completamente a pesar de su mayor fe en ella. Entonces, cuando llegó el golpe en sus entrañas que lo hizo doblarse, ni siquiera pensó en esquivar. Sabía que ella podría hacerlo mucho peor en función de la experiencia de su futuro yo. Terminó teniendo mucho más que solo una contusión innecesaria cada vez que terminaban sus partidos de repuesto. Bueno, hola para ti también, dijo en voz baja una respuesta. Hola, cazador, o debería llamarte traidor. Un brillo apareció en sus ojos que le hizo saber con certeza que había estado esperando innumerables días por este momento. ¿Cómo pudiste haberte ido sin decirme? Ella exigió sin estar confundida. Su frustración previa de no poder encontrarlo se acopla con su ira por su repentina partida. Bueno, obviamente, fue T. Sus siguientes palabras murieron en su garganta cuando notó las heridas en los brazos de Arturia. Solo unos cuantos cortes y moretones que obtuve en el campo de batalla, dijo apresuradamente. Fue culpa mía que perdiera mis ambiciones cuando Fred cayó del cielo. Algunas de las heridas que viajaban por sus brazos todavía estaban rojas, otras sangraban después de cualquier movimiento exagerado. Mirándola fijamente incluso ahora, él podía decir que estaba haciendo todo lo posible por no hacer una mueca cuando sus propias acciones rasgaron una costra. Pero, ¿y si tú fueras de quien ella debería tener cuidado? Las mejores intenciones no siempre tienen las mejores consecuencias. Apretó los puños. Ella había venido aquí por culpa de él, Sir Hector Ikai, de eso no tenía ninguna duda. Sin embargo, ¿no era eso lo mismo que ponerla en peligro? Todo lo que él había querido hacer era protegerla, y ahora aquí estaba ella, herida y levantando un frente para distraerlo de la incomodidad evidente en el minuto en que su cuerpo se retorcía. 7. Shirou. Ella llamó, rompiendo el silencio entre ellos. ¿Estás bien? No respondió de inmediato, y en cambio una vez más miró sus propias manos. Las manos que estaban destinadas a proteger y mantener a esas personas preciosas temblaban. Él no quería fallar, no quería perderla. No es nada, habló bruscamente. Ella levantó una ceja en respuesta, pero no siguió con el asunto. En cambio, habló de sus logros. ¿Me viste hoy? Debo haber derrotado al menos a otros 10. Él asintió. Eso es bueno, dijo con desdén, todavía pensando en las palabras que Merlín le había enseñado. Arturia frunció el ceño e inmediatamente se colocó delante de Shirou. Está bien, escúpelo, dijo con severidad. Sé que hay algo que te molesta. Estás actuando como Kai desde que se quedó con el título de Fowland. Subconscientemente, los ojos de Shirou una vez más se desviaron hacia las heridas de Arturia. ¿Esta? Ella preguntó, notando la dirección de su mirada. Estos no son nada de qué preocuparse. Cuando tú mismo eres el que le hace daño. Ese no es el punto, dijo agitado. ¿Entonces qué es? Ella desafió. Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerlas. No deberías haber venido aquí. Las palabras eran silenciosas, como dagas que se deslizaban silenciosamente bajo su armadura y la atravesaban directamente. El significado de esas palabras no se podía entender mejor. Su boca se abrió y se cerró, incapaz de responder. Finalmente, se quedó allí, con los labios temblorosos, antes de fruncirlos, desvió la mirada y comenzó a alejarse. Enen oyó, espera. Llamó, agarrándola por el brazo. Suéltame. Ella gritó, frunciendo el ceño. No soy alguien para estar protegido.
Ella intentó apartar su brazo, pero él persistió, sintiendo los callos de sus manos mientras las usaba para eventualmente quitarse las suyas. ¿Cuánto trabajo puso ella en su hoja? ¿Cuántas horas de dedicación? Las manos que sintió se lo revelaron todo. Esfuerzo. Conducir. Motivación. Y la desesperación de querer ponerse al día con los demás. Ella lo miró, y él a ella, sin decir palabra. ¿Quién fue él para decidir sus acciones? ¿Cómo podría su razonamiento ser influido por las palabras de un extraño que acababa de conocer? Incluso si lo que se decía era correcto. Incluso si él puede ser el que la ponga en peligro. Aún así, ¿no era él el mismo? Las palabras que recordó de la parte posterior volvieron a aparecer en su mente. En las sencillas calles de su ciudad natal, donde su vida estaba ligada de manera inexplicable a las acciones de un rey idealista, ¿cuál era la diferencia entre ella y el chico que iba a atacar primero para luchar al lado del rey? En verdad, ahora era evidente. Sus manos la mantuvieron cerca, el suave calor de su aliento viajaba por su cuello. Arturia, dijo su nombre en voz baja, incapaz de expresar nada más. La suave inflexión de su voz sorprendió incluso a él. Ella se apartó, apartándolo, la distancia entre ellos a menos de un pie, pero aún así él no la dejó ir. Porque esa sinceridad en sus ojos una vez fue reflejada por la suya. Un deseo incapaz de ser puesto en palabras. Pero cuyo significado no puede ser malinterpretado. Los dos se miraron cara a cara en la penumbra de la luz de la luna. Los poetas y los bardos a menudo hablaban de los problemas que surgían desde lo más profundo de su interior, pero ahora más que nunca, comprendió. Los problemas del bien y del mal. Los misterios de mirar a través de las propias emociones. Al final, siempre había habido solo una respuesta, una decisión. Mi espada es tu espada, y tu espada es mía. Su frente se encontró con la de ella y sus labios se movieron para decir las palabras que debería haber dicho desde el principio. ¿Pelearás conmigo? La expresión más simple de las propias creencias. La sintió estremecerse, su respiración agitada mientras hablaba la misma frase una vez más. Un solo mensaje para transmitir. Un solo corazón sintió que el deseo repentinamente florecía en las profundidades de su propia virtud. ¿Pelearás conmigo? Más fuerte ahora, más seguro, tragó mientras la piel de gallina corría por sus brazos. La sostuvo con más fuerza, el agarre que sostenía sobre sus hombros coincidía con el agarre que ella tenía sobre él. Nunca se trató de estar protegido, ni de lo fuerte que uno podría ser. Cuando dos personas caminan por el mismo camino y experimentan las mismas sensaciones, ¿no sería mejor experimentarlas juntas? Hombro con hombro, con las miradas sostenidas fervientemente por la llegada del sol de la mañana, una luz brillará e iluminará el camino. Juntos. Una suave brisa soplaba en el tenue silencio. Lentamente, claramente, para no tener ningún otro significado, resonó una voz tranquila. Sí, las expresiones más simples a menudo transmiten los significados más profundos. Se quedó allí observándola mientras se separaban el uno del otro. Cautivado por la inocencia de una tierna sonrisa.